Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Hoy vamos a meditar en una visión de Santa Gertrudis y es una visión de la Santa Misa y ella ve la misa como realmente es, como está presente Jesús y sus ángeles, y es una visión muy hermosa. Pero primero vamos a aprender un poco sobre su vida de ella y también vamos a mencionar una visión de ella de las almas del purgatorio, porque ella también tenía una devoción a las almas del purgatorio. Es una santa que nos puede enseñar mucho, pero cuando leí su visión sobre la misa y lo hermoso que es una misa, me impactó muy fuertemente y quería compartirlo con ustedes. Ella, Santa Gertrudis, es de Helfta, Alemania, y cuando apenas tenía 5 años, ella entró un convento benedictino en la escuela allí. Ese convento fue una comunidad llena de monjas santas, de clausura, y la vida de esas monjas estuvo completamente dedicado al Señor. Ellos sabían y creían que el Señor estaba verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Era uno de sus carismas, una devoción a la presencia real en el Santísimo Sacramento. Por eso pasaban gran parte de su vida en la tierra adorándole. Y de esta fuente de fe brotaba en ella, en Santa Gertrudis, el deseo de alabarla en la mañana, en el día y en la noche, rezando el oficio divino. Gertrudis creció en santidad desde muy pequeña, y cuando alcanzó la mayoría de edad, ella se hizo monja, se convirtió en esposa de Cristo. Cuando tenía 26 años, ella recibió su primera visión. Fue durante el Adviento que ella estaba pasando un momento de inquietud y ella anhelaba estar más cerca de Jesús. Cuanto más meditaba, más despreciaba las cosas del mundo. No sé si ustedes han experimentado eso, que cuando apartas tiempo para meditar, para leer libros santos, para apagar todo lo que hace ruido y meditas en tu fe, que de repente sientes ese deseo de dejar todo, que no tiene mucho valor las cosas del mundo. Obviamente vivimos en el mundo, tenemos que trabajar, pero no, aún nosotros que vivimos en el mundo, no nos puede hacer falta la meditación. Y ella estaba a punto de retirarse cuando nuestro Señor se le apareció como un joven muy apuesto y le dijo a ella: tu salvación está cerca. ¿Por qué estás tan consumida por la tristeza? Y ella, que estaba en su dormitorio, parecía que estuviera siendo transportada a la esquina del coro. Y Jesús le dijo a ella: yo te salvaré y te libraré, no temas. Y él abrió sus brazos para abrazarla. Ella trató de acercarse, pero un seto de espinas le cerraba el paso y la separaba de él. Como sabía
que el seto y las espinas eran las veces que ella había pecado y desagrado al Señor. Ella empezó a llorar. Esa contrición de sentir que tu pecado te separa de Dios. El Señor le tendió la mano, y como si una fuerza invisible le hubiera levantado, ella se encontró junto a él. Le invitó a apoyar la cabeza en su precioso pecho. Sus ojos fueron de su corazón traspasado a sus manos y pies, y allí ante ella estaban sus 5 llagas, sangrando por amor a ella y a nosotros, las joyas radiantes de sus sagradas llagas. Entonces, esa es una lección para nosotros. Si nosotros sentimos que nuestros pecados nos separan de Dios, y sí nos separan de Dios, si tenemos una contrición verdadera, en un instante Dios puede quitar esa barrera de espinas que nos separa y nos quiere abrazar. Es un mensaje hermoso. Y otra cosa que podemos aprender de esta parte es la meditación en las 5 heridas de Jesús. Es una meditación que toma unos minutos y es algo que nos acerca a Dios. Santa Gertrudis nos dice que después de eso ella se convirtió. Y interesante que ella dice eso porque estaba viviendo en un convento tratando de agradar a Dios, pero fue realmente en ese instante que experimentó una conversión fuerte. Y no es que hubiera sido otra cosa que virtuosa, siempre había sido una buena estudiante, destacando en latín, historia, en otras materias mundanas. Pero después de eso, solo tenía ojos para la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y las obras de los padres de la Iglesia, como los de San Agustín, Gregorio, Bernardo. Ella dice que antes de eso le gustaba mucho la literatura y le encantaba la escuela, pero se dio cuenta que ella tenía que enfocarse más en las escrituras y en la fe católica, los libros de la fe católica. Desde ese punto en su vida, ella empezó a vivir solamente para amar a Jesús. Agradarle era su único objetivo de la vida. Lo buscaba y lo encontraba en todas partes, pero sobre todo en la Eucaristía. Ella tenía una devoción muy especial en la Eucaristía. Jesús estaba constantemente en su mente y en su corazón. Ella tomó a pecho sus palabras cuando el Señor dijo: me complazco tanto en ella que he elegido habitar en ella. Todo lo que los demás ven y aman en ella es obra mía, y quien ama mi obra en ella me ama a mí. He decretado que esté sola, sin amigos ni parientes, para que nadie la ame por lazos de parentesco, sino que yo mismo sea la única causa de que sea amada y estimada. Otra buena lección para nosotros. Algunos de nosotros tenemos la cruz de no tener familia. Y sí es una cruz, pero también puede ser una bendición que nos ayuda porque no tenemos esos lazos y nos da oportunidad de, en cierta manera, acercarnos a él. No tenemos que ver eso como una cruz demasiado pesado. Obviamente siempre alguien se siente triste cuando sus parientes no les quiere, pero también puede ser una bendición, puede ser algo que Dios nos da como un regalo. Todo lo que nos pasa en nuestras vidas, si
tenemos completa confianza en Dios, nos podemos dar cuenta que son cosas que Dios puede usar para acercarnos más a Él. Ella confiaba plenamente en el amor y misericordia de Dios. Él le dijo: es imposible que alguien no reciba todo lo que ha creído y esperado obtener. Me da gran placer cuando los hombres esperan grandes cosas de mí, y siempre les concederé más de lo que esperan. Una lección en tener confianza en Dios. Dios puede hacer lo que pedimos de Él. Si es algo que va con su voluntad para nuestra vida, tengamos confianza en Él. Ella se dirigió a Jesús como lo haría a un padre terrenal, con la total confianza de una niña. Ninguna petición era demasiado pequeña o demasiado grande. En una ocasión, cuando ella había perdido una aguja en un montón de paja, ella pidió al Señor que se la encontrara. Ella dijo: sería en vano que buscara esta aguja y una gran pérdida de tiempo. Si eres tan amable, encuéntramela. Qué oración tan sencilla para nosotros a veces pensamos cosas así, son detalles demasiadas pequeños. Pero seguimos el ejemplo de ella. Ella volvió la cabeza, buscó a tientas con una de sus manos e inmediatamente encontró la aguja. Nuestro Señor se deleitaba en su sencillez e inocencia y siempre recompensaba su fe en Él con regalos que afirmaban esa fe. No complicamos las cosas, siempre queremos hacer las cosas más difíciles. Tengamos una fe de niño en nuestro buen Señor Jesús. Las hermanas estaban leyendo la Pasión cuando pronunciaron las palabras: e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Jesús abrió su corazón, acogiéndola en su interior. Los ángeles comenzaron a cantar el aleluya, y lo siguiente que oyó una de las hermanas fue al Señor decir: he aquí que estás unida a mí, y para siempre serás de los míos. Te presentaré a mi Padre por el estrecho abrazo de mi corazón. Puedes estar segura de que había una corte celestial formada por todas las almas que habían sido liberadas del purgatorio por su intercesión, que también la esperaban en el cielo con grandes carteles dándole la bienvenida a casa. Entonces son unos detalles de su vida. Ahora vamos a llegar a la visión que ella tuvo mientras un día estaba en la misa. Un domingo en que se celebraba a la vez la fiesta de San Lorenzo y la dedicación de la iglesia del monasterio, ella, habiéndose puesto a rezar durante la primera misa por algunas personas que habían pedido a ella que ella rezara por ellos, percibió un sarmiento verde que salía del trono de Dios y descendía a la tierra. Por su follaje, como por escalones, se podía ascender desde abajo hacia arriba. Y cuando ella vio esa escalera, vio muchas de sus hermanas de ese monasterio allí arriba, en la presencia del Padre Celestial. Después de eso, ella vio a Jesucristo con una hostia en la mano que sumergió en el corazón de Dios su Padre. Cuando la sacó, parecía coloreada de vermellón o teñida de sangre. Gertrudis se asombró de ello y se maravilló mucho de lo que podía significar.
tanto más cuando que el rojo es símbolo de la pasión y el Padre Eterno nunca podría tener marcas del sufrimiento. Absorta en meditar sobre lo que veía, se olvidó de pedir la realización de los deseos de la persona que le había pedido. Pero después supo, sin percibir de qué modo se había realizado, que el Señor había escogido para el lugar de su morada y reposo los corazones y las almas de todas sus hermanos que habían visto reunidas en torno al trono de Dios. Cuando se acordó de una persona que se había encomendado a sus oraciones antes de la misa, con gran humildad y devoción, y rogó a Dios que le concediera participar de estos favores. Dios le contestó que nadie podía ascender así si no era elevado por la confianza de la que la persona por la que ella rezaba tenía muy poca. La santa respondió: me parece, Dios mío, que la falta de confianza de esta persona procede de una humildad sobre la que tú sueles derramar tus gracias más abundantes. El Señor respondió: descenderé ahora y me comunicaré a esta alma y a todas las que están en el valle de abatimiento de sí mismas. Entonces, el Hijo de Dios, el Señor y Maestro de todas las virtudes, pareció descender súbitamente por una escalera carmesí, y poco después ella lo contempló en el altar de la iglesia del monasterio, revestido con los ornamentos pontificios y llevando en sus manos un píxide como aquellos en los que se reservan únicamente las hostias consagradas, y permaneció sentado ante el sacerdote hasta el prefacio de la misa. Le acompañaba una multitud de ángeles, de modo que toda la iglesia del lado norte, que estaba a la derecha del Señor, parecía llena de ellos. Ellos, espíritus benditos, manifestaban una alegría especial al visitar el lugar donde sus conciudadanos, los religiosos del monasterio, habían dirigido tantas veces sus oraciones a Dios. A la izquierda, es decir, en el lado sur, no había más que un coro de ángeles, a los que seguían un coro de apóstoles, un coro de mártires, un coro de confesores y un coro de vírgenes, cada uno aparte. Gertrudis, contemplando tan augusta asamblea y reflexionando que, según la Escritura, es la pureza la que nos acerca a Dios, percibió entre el Señor y el coro de vírgenes rayos de luz brillantes como la nieve que unían a estas santas vírgenes más estrechamente que los demás santos a su esposo, por la dulzura arrebatadora de sus caricias e intimidad. También percibió rayos de una luz brillantísima que se derramaban sobre algunos miembros de la comunidad, pero como si no hubiera obstáculos entre ellos y Dios, aunque estuvieron materialmente separados de la iglesia, donde ella contemplaba esta misteriosa aparición. Voy a tomar un minuto para meditar en eso, el último que leí. Primero tenemos el escenario de una misa y vemos en la misa a Jesús que desciende a estar allí con el sacerdote, coros de ángeles, de santos, mártires. Es un escenario tan hermoso.
Y no solo eso, lo que más me impacta de esa parte es que ella ve rayos de luz que caen sobre las personas que no ponen obstáculos. Cuando vamos a misa tenemos que tener el corazón preparado para recibir a Jesús, para que siempre recibimos gracia. Cuando vamos a recibir la Eucaristía, pero en la medida que estamos preparados para recibir esta gracia, esa es la medida que nos penetra esa gracia a nuestra alma. Aunque la santa estaba llena de una alegría extrema durante este rapto, todavía estaba solícita por las hermanas y dijo a Dios: Señor, ya que te has complacido en derramar sobre mí los dones gratuitos de tu inefable amor, ¿qué darás a las que están ocupadas en deberes exteriores? Eso se aplica a nosotros, ¿verdad? Nosotros que no tenemos la vida de contemplación de una monja como ella, pero ella pide por personas como nosotros que tenemos deberes exteriores. Y el Señor responde: los ungiré con bálsamo, aunque parezcan dormidos. Gertrudis se sorprendió de ello y no podía comprender cómo aquellos que no se entregaban a la vida contemplativa recibían, sin embargo, la misma recompensa que los que se dedicaban por entero a ella. Entonces, cuando comenzó a examinar la calidad de estos perfumes de los que había hablado el Hijo de Dios, comparándolos con el bálsamo y los ungüentos aromáticos, una pequeña porción de las cuales bastará para preservar el cuerpo de la corrupción, ya sea embalsamado antes o después del sueño de la muerte. De modo que haya recibido esta unción, fue iluminada en su dificultad por esta familiar comparación. Cuando alguien participa de la comida, todos los miembros de su cuerpo son fortalecidos y nutridos por ella, aunque sola la boca percibe la delicadeza de la vianda. Así, cuando Dios, por un exceso de su misericordia, concede alguna gracia especial a uno de sus elegidos, todos participan de ella, y principalmente los que están unidos por los lazos de la comunidad, donde reciben un aumento y superabundancia de méritos. Solo quedan excluidos de este beneficio quienes se autoexcluyen por sus celos o mala voluntad. Entonces, mientras regresamos a la misa y vamos paso por paso lo que sucede en la esfera espiritual en la misa. Mientras se entonaba el Gloria in excelsis, el soberano pontífice, nuestro Señor Jesús, exhaló hacia el cielo, en honor de su eterno Padre, un soplo semejante a una llama ardiente. Y a las palabras et in terra pax omnibus bone voluntatis, sopló sobre los presentes una luz blanca, brillante como la nieve. Mira lo que Jesús hace en la misa. Al oír las palabras del prefacio Sursum corda, el Hijo de Dios se levantó y mediante una atracción eficaz atrajo hacia sí a todos los presentes. Luego, volviéndose hacia el oriente, asistido por un número infinito de ángeles, se puso de pie.
levantó las manos y ofreció a Dios su Padre por medio de las palabras del prefacio, las oraciones de los fieles. Qué escenario tan hermoso. En la misa, Jesús mismo extendiendo sus manos hacia el cielo, ofreciéndolo nuestras peticiones. Después de esto, cuando comenzaron el Agnus Dei, el Señor se elevó ante el altar con todo el poder de su majestad, comunicándose en el segundo Agnus Dei, Cordero de Dios, por un efecto impenetrable de su sabiduría, a las almas de todos los asistentes. En el tercer Agnus Dei, replegándose en sí mismo, ofreció en su propia persona a Dios, su Padre, todas sus oraciones y deseos. Luego, derramando de nuevo su dulzura, dio la pax con sus propios labios benditos a todos los santos presentes, honrando con singular favor a la compañía de las vírgenes, ofreciendo este beso tanto a sus labios como a sus corazones. Después de eso, derramando los tormentos de su amor, se entregó a la comunidad con estas palabras: soy todo vuestro, por tanto que cada una goce de mí como desee. Entonces Gertrudis respondió a su esposo: Señor, ahora que estoy saciada de tus increíbles delicias, me parece que todavía estás demasiado lejos de mí cuando reposas sobre el altar. Por eso, para la bendición de esta misa, une de tal modo mi alma a ti, que me sienta ligada a ti. Esto lo hizo el Señor con ella. Cuán grato era a Él su deseo. Ahí es el final de la visión de la misa. Cuán grande es el amor que Jesús nos tiene cada vez que vayamos a misa. Tratemos de meditar en el lado espiritual de lo que está sucediendo, lo que nuestros ojos no pueden ver, pero nuestra alma puede presentir. Es tan hermoso ese regalo de la misa que Jesús nos da. No, su amor es más profundo de lo que nosotros podemos comprender. Pero debemos al menos tratar de acercarnos a Él y comprender más y más el amor que Él nos tiene. Y por último, como ella tenía una devoción muy especial a las almas del purgatorio, quería leer, es muy corta esta visión, pero otra visión que ella tuvo sobre el purgatorio. Es un tema que debe ser muy cerca a los corazones de cada uno de nosotros. El miércoles, ella dice, el miércoles en la elevación de la hostia, suplicó a nuestro Señor por las almas de los fieles del purgatorio, para que las librase de sus penas en virtud de su admirable ascensión. Y vio a nuestro Señor descender al purgatorio con una vara de oro en la mano, que tenía tantos ganchos como oraciones se habían hecho por sus almas. Con ellos parecía atraerlas a un lugar de reposo. Ella entendió por esto que siempre que alguien ora, generalmente por un motivo de caridad, por las almas del purgatorio, la mayor parte de aquellos que durante sus vidas se han ejercitado en obras de caridad son librados. Cada oración que hacemos para las almas del purgatorio es escuchada.
Y podemos y debemos tener caridad y amor hacia ellos y orar por ellos. Se me hizo tan hermosa esa pequeña visión. Entonces, hermanos, aprendemos mucho de la vida de Santa Gertrudis. Y sí, nosotros no, o la mayoría de nosotros no somos religiosos, pero podemos vivir nuestra fe según nuestra vocación. Ha habido santos que son esposos, que tienen hijos. Eso no es algo que nos frena de poder ser santo. Cada día oramos por las almas del purgatorio. Ofrecemos a Jesús nuestras acciones del día, nuestros sufrimientos. Y cada día debemos de hacer un acto de contrición. Y cuando vamos a misa debemos de preparar nuestros corazones para recibirlo como debemos de recibir a nuestro amado Señor y también Rey del universo. Les mando un fuerte abrazo, les quiero mucho en el amor de Cristo y que tengan una hermosa semana. Que el Señor les bendiga a todos. Adiós.